Hola, ¿qué tal amigos queridos? Bendiciones para cada uno de ustedes. El tema para hoy muy importante, la luz vence a las tinieblas. Y vamos a leer el texto bíblico para el día de hoy, Judas, el capítulo 1, versículos 3 y 4. Confieso, este libro solo tiene un solo capítulo o esta carta. Pero leamos el verso 3 y 4 que dice: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Ahí está. Tema fuerte, 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 hermanos queridos, donde Judas nos manda en su único capítulo a ser fieles como cristianos, exhortando a cada uno de los creyentes a luchar por la fe que una vez fue confiada a nosotros los santos. Entendamos un poquito la carta de Judas. Vamos a entenderla un poquito, porque así podemos tener un mejor claro todo el contexto y la enseñanza que quiere darnos Judas en su carta. La carta de Judas es breve, compuesta por un solo capítulo y está dirigida a una audiencia cristiana específica. En su contenido, Judas advierte sobre la presencia de falsos maestros y exhorta a los creyentes a permanecer fieles a lo que es la fe cristiana genuina. Y este es el tema de advertencia contra lo que es la apostasía y la corrupción doctrinal, que todo esto trae sobre sí desafíos que debió enfrentar la comunidad cristiana de aquel entonces cuando fue escrita la carta. Ahora bien, el año no sabemos con exactitud, pero probablemente fue escrita en el año 60, entre años 60 o el año 80. Nosotros debemos entender cuáles fueron las circunstancias de aquel tiempo. Durante ese tiempo, este periodo, el cristianismo estaba experimentando un crecimiento significativo en todo el mundo mediterráneo, pero también enfrentaba una serie de desafíos y amenazas. Las comunidades cristianas estaban expuestas a lo que era la persecución por parte del Imperio Romano, que veía al cristianismo como una amenaza para el orden social que ellos habían establecido y también para la adoración al emperador. Dentro de las comunidades cristianas también había surgido divisiones y conflictos. Entonces centraron lo que fueron enseñanzas heterodoxas y herejías. Así que la carta de Judas lo que trata de reflejar es esta situación para advertir sobre la presencia de falsos maestros y las enseñanzas corruptas que habían dentro de la comunidad cristiana. Habían falsos maestros que lo que tenían era doctrinas falsas que contradecían los principios fundamentales del cristianismo. Por ejemplo, contradecían la soberanía de Cristo, la gracia de Dios y la necesidad de una vida santificada moralmente. Por eso Judas insta a los cristianos a luchar por la verdad frente a la apostasía y a la corrupción de ese tiempo. Ahora, ¿qué sucedió? Ya yéndonos a la práctica, a los hechos reales. Conforme el cristianismo evolucionó en Europa, las prácticas paganas y las tradiciones humanas permearon la iglesia. Durante este periodo, la iglesia católica desempeñó un papel central en lo que era la vida cotidiana de las personas, influenciando no solo su espiritualidad, sino también las prácticas culturales y sociales. Sin embargo, esta influencia no siempre fue unidireccional y muchas veces las tradiciones y costumbres paganas persistieron o se fusionaron con las enseñanzas cristianas. Por ejemplo, veamos algunas de ellas. En la Edad Media, todos sabemos que abarca del siglo V al siglo XV. Este fue un periodo de profundos cambios en Europa, marcado por la caída del Imperio Romano de Occidente, el surgimiento de reinos germánicos
pero también la consolidación del feudalismo. En este contexto, el cristianismo se convirtió en la religión dominante y la Iglesia Católica desempeñó un papel central en la vida espiritual y social de la población. Decimos así porque al final estaban los cristianos católicos y estaban los cristianos apartados de la Iglesia Católica. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la Iglesia Católica de erradicar o luchar en contra de la Iglesia pagana, lo que sucedió es que se integraron en la vida cotidiana de la Iglesia y en la vida común de las personas. Por ejemplo, una de las prácticas más comunes que se mantuvo durante la Edad Media fue la veneración de lugares sagrados, veneración de santuarios naturales, veneración de personas o santos. ¿Y cómo se dio esto? Antes de la cristianización, muchos pueblos europeos adoraban a dioses y a espíritus que eran asociados con la naturaleza. Y los lugares que consideraban sagrados eran objeto de peregrinaciones y también de rituales religiosos. Entonces fíjese que a medida que el cristianismo se extendió por Europa, la Iglesia Católica lo que hizo fue una estrategia de sincretismo, mezclando ambas cosas, incorporando santuarios paganos en su propia liturgia. Por ejemplo, muchas iglesias cristianas fueron construidas sobre antiguos lugares de culto pagano y se le dio entonces un nuevo significado religioso donde tanto los paganos como los cristianos podían asistir. Otra práctica muy pagana que persistió en la Edad Media y luego fue insertada en la Iglesia Católica fueron las fiestas que tenían raíces con las festividades, por ejemplo, del solsticio. El 25 de diciembre, que era el día del sol, el primer día del solsticio del invierno, lo que hizo que a esta fecha se le añadió el nacimiento o se comenzó a celebrar el nacimiento de Jesucristo el 25 de diciembre. Fíjense, simplemente así. Una tradición por muchos años en Europa ahora pasa a ser la tradición de la Iglesia Católica. Y fíjese, y luego surgieron un sinnúmero de festividades que fueron añadidas del paganismo al cristianismo. Y de esa forma nosotros podemos ver y analizar históricamente un sinnúmero de cosas que acontecieron en el paso del siglo I, que fue la Iglesia de los Apóstoles, el siglo II, luego de la muerte de los apóstoles, los que continuaron con ese cristianismo, luego el siglo III, cuando ya viene llegando una mezcla del paganismo y el cristianismo, pero es en el siglo IV que se consolida y ya para el siglo V ya hay una estructura formada para establecer ya a una iglesia como la iglesia principal de todo el Imperio Romano, y a partir de los siglos que podemos decir el siglo VI, siglo VII, siglo VI, siglo VII, ya a partir de allí la Iglesia Católica también busca cristianizar a todos con todas estas costumbres que ya ellos habían establecido. Muchos cristianos se apartaron, por eso hablamos de dos tipos de cristianismo: el cristianismo del imperio, que era el católico romano, y cristianos que se apartaron del imperio para poder seguir un estilo de vida conforme a la palabra de Dios y no conforme ni a los paganos ni a las tradiciones. Simple, amigos queridos. Esto es historia universal. No estoy hablando de religión, no estoy denigrando a ninguna religión, no nos interesa hacerlo. Pero estamos hablando de historia, porque la Biblia habla de la historia del pueblo de Dios. O sea, a veces muchas personas denominan al pueblo de Dios en una iglesia. Y aquí la historia nos presenta otra cosa. Queridos, por eso es importante estudiar la palabra de Dios para darnos cuenta realmente en qué
estamos creyendo? Padre, danos esa oportunidad de discernir lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, y permítanos vivir conforme a la luz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, gracias por tu sintonía, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Te invitamos al próximo podcast. Queridos, por eso es importante estudiar la palabra de Dios para darnos cuenta realmente en qué estamos creyendo. Padre, danos esa oportunidad de discernir lo bueno y lo malo, la luz y las tinieblas, y permítanos vivir conforme a la luz. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno amigos, gracias por tu sintonía, gracias por estar con nosotros, gracias por escucharnos. Te invitamos al próximo podcast.